Seguimos poniendo la mañana en camino y tal cual habíamos dicho, nos acompaña, en realidad debo decir, nos vuelve a acompañar Eduardo Cuitiño, el investigador, el escritor, el licenciado en matemática, con opción estadística por la Facultad de Ciencias de la UDELAR, asimismo, diplomado en educación por la ORT, docente y escritor. Gardel, el muerto que habla, Jack el destripador, un enigma con solución, el misterio del tesoro de las Masilotti, MH370, la teoría más estúpida, Estancia, la aurora, el enigma, misterios del mar, las otras caras de Piria y su reciente, flamante, el verdadero Pitamiglio, así se llama su último libro. Eduardo, buen día y bienvenido. Bueno, buenos días Alejandro, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. Bueno, y no sé si alguno de esos libros nos ha motivado o que en Escritores a Mano, o que presentando el libro, o que acá ante los micrófonos de la mañana en camino nos hayamos conversado. Sí, siempre, la verdad que sí, en casi todos, la verdad que muchísimas gracias, siempre más llamado. No lo decía para que agradezca, lo decía simplemente porque, claro, siento que tenemos un vínculo que ya lleva unos cuantos años. Unos cuantos años, sí, la verdad. Bien, uno cuando... A ver, si... Empecemos por el título, porque vos hablás del verdadero Pitamiglio, ¿no? ¿Y por qué sobre alguien habría que especificar el verdadero? ¿Que hay otros Pitamiglios falsos, entonces? Pasa que la leyenda popular, hablas con la gente y bueno, sí, Pitamiglio supuestamente nació muy pobre, su padre era zapatero, luego conoció los secretos de la alquimia de parte de Piria. De ahí, bueno, se hizo rico, construyó un castillo, escondió al Santo Grial. Nunca murió y volvió a la muerte. Bueno, es brutal lo de Pitamiglio, ¿no? Porque ya que hablaste de Piria, no es infrecuente que si hablemos de Pilia, hablemos de Pitamiglio, y si hablamos de Pitamiglio, hablemos de Piria, ¿no? Es muy curioso, van de la mano. Ahora, si tú mirás con calma los documentos, no hay mucho vínculo, ¿no? Yo le traté de buscar la más fuerza posible, pero en el año 17, en 1917, una obra muy interesante de Pitamiglio fue la iluminación de la Rambla de Pocitos. Lamentablemente después se perdió esa obra en el año 23 con un gran temporal que hubo y la remodelación de la Rambla. Pero en el año 17 Pitamiglio cambió la iluminación de, bueno, tanto de Pocitos como varias plazas de Montevideo, como la plaza Cagancha, por decir algo. Al mismo tiempo, Piria, en el año 17, estaba construyendo la Rambla de Piriápolis y ni se le ocurrió llamarlo, la experiencia profesional no contó. Che, flaco, a ver, ya que iluminaste aquello, ¿no me iluminás acá? O en el año 19, por ejemplo, en junio del 19, Piria es condecorado en una famosa reunión que hubo en Piriápolis y vinieron gente de todos lados para felicitar por su obra, por su apoyo, por sus inversiones, por su trabajo. Y bueno, y estuvieron varias autoridades del gobierno, estuvo el ministro del Interior, que en ese momento era Gabriel Terra, pero yo revisé... ¿El año 1919? Junio del 19, y Pitamiglio no estaba. O en el año 20, por ejemplo, en diciembre del 20, cuando se puso la piedra fundamental del Argentino Hotel en Piriápolis, siendo Pitamiglio ministro de Obras Públicas, Pitamiglio no estuvo en Piriápolis. No estuvo en la inauguración, digamos. No estuvo en esa puesta, en esa ceremonia. ¿Y de dónde nace esa especie de vaso comunicante del cual se habla tanto? Bueno, probablemente sus construcciones. ¿Cómo se explica eso? Sus construcciones de Pitamiglio son muy extravagantes. Y bueno, Piriápolis, el Argentino Hotel tiene muchos guiños. Hay variados guiños y mucha gente trata de combinarlos. No queda tan lejos, digamos, Las Flores, donde tiene el castillo Pitamiglio de Piriápolis. De hecho, no sé si vos lo has comprobado, pero a mí me ha pasado que se confunde, no por la gente del lugar. Cuando dice, el castillo de Pitamiglio, pero ¿cuál es? El que está cerca de la reserva de animales. No, eso es lo de Piria, ¿no? Que hay como una especie de... Ambos tienen construcciones de veraneo con forma de castillo.
Esa puede ser un punto en común. Y a relativamente poca distancia, Unos ¿no? 8 kilómetros más o menos. También es cierto que Pitamilo tenía una casa de veraneo también en la propia Piriápolis, ¿no? Por la calle Sanabria. Y tenía también un terreno que nunca llegó a construir nada por la fuente de Venus. Quizás lo que tienen en común es que ambos tienen construcciones en forma de castillo. Pero los documentos, no le quiero mentir, o sea, los documentos no plantean ningún vínculo. Mucha gente piensa que cuando compró, por ejemplo, Pitamilio los terrenos en Truville para construir su castillo en Montevideo, Sí. se lo compró a Piria. Pero no se lo compró a Piria, no, se lo compró a un tal Dualde, y ese Dualde se lo había comprado antes a Lapido. No, ni siquiera hubo un vínculo que también Piria lo teó medio Montevideo también. O sea, Bueno, la claro, probabilidad no de sería comprarle tan algo no extraño. sería tan extraño, ¿no? Bueno, pero sin embargo, no de todo el mundo se dice que se hizo rico, se hizo millonario porque hubo uno que te enseñó el secreto alquímico Sí. para generar oro. Y eso es lo que se dice, ¿no? Bueno, ambos tienen esa particularidad que, bueno, que su infancia fue relativamente modesta, o muy pobre en el caso de Piria, sobre todo. Y bueno, sí, ellos no se comparan la fortuna, ¿no? O sea, según mis cálculos, en base al testamento de Pitamilio, tiene una fortuna de unos 10 millones de dólares actuales, ¿no? Sí, pero bueno, Al día de hoy. al día de hoy. Eso en el caso de Pitamilio. En el caso de Piria, se calcula que solo el Argentino Hotel debe haber costado unos 150 millones de dólares de hoy, para empezar a hablar, ¿no? Claro, estamos hablando de personas ricas, pero con dimensión de sus fortunas muy distintas, Muy ¿no? distintas, pero ambos con un pasado muy, muy humilde, ¿no? Ajá. Bueno, sí, en realidad Pitamilio se recibió muy joven, una persona muy inteligente, muy Y brillante. empecemos por el comienzo. ¿Quién fue Pitamilio? Bueno, era el quinto hijo de una familia de inmigrantes italianos, de la Liguria, del norte de Italia. Cuando nace Pitamilio, en realidad el padre que aparece que en el bautismo en la ficha de bautismo de Pitamilio, el padre de Pitamilio aparece como zapatero remendón. Pero el padre ya era propietario de una propiedad. Nació en Mercedes, esquina Eduardo Acevedo, que antes se llamaba Caiguá. Esa casa se conserva y fue remodelada por Pitamilio en el año 1910. Si pasean por la ciudad, ahí pueden ver ciertos guiños de una arquitectura llamativa, extraña. Sobre Eduardo Acevedo. En la esquina mismo de Eduardo Acevedo y Mercedes. Se van a dar cuenta, sí. Para, ayúdame, es porque ahora me viene la posesión. Eduardo Acevedo justamente muere ahí En Uruguay. Una cuadra más abajo. Ahí va. En la esquina hay como un bar, si no me equivoco. Se van a Sí, dar cuenta. un bar, se van a dar cuenta. haciendo cruce está el BPS, Sí, incluso el BPS. Bueno, en esa casa nació Pitamilio. en donde está el bar, digamos. Sí, en donde está el bar actualmente. Sí. Ah, mira. Bueno, Pitamilio se recibió en forma muy brillante a los 21 años. ¿Sabés qué? como Una arquitecto. curiosidad. Tu editorial Fin de Siglo Ah, sí. estaba a 20 metros de ahí. Es verdad, estaba a 20 mitad metros de cuadra. Sí, es cierto, estaba muy cerca, sí. Bueno, Pitamilio se recibe en forma muy brillante y a los 21 años de edad y comienza a tener muchos proyectos que eran muy bien pagos, ¿Se recibe de qué? de arquitecto. Ajá. Y Lo pregunto porque también era una duda, ¿no? Acerca de cuál era la profesión, ¿no? sí, porque a veces se confunde y se piensa que se recibió de arquitecto y de ingeniero a la vez. No, era solamente arquitecto. Bien. Y por ejemplo, compra para sus hermanos en el año 14, compra lo que hoy es la panadería que se encuentra en Ejido y Colonia. Una panadería muy grande, muy conocida en Ejido y Colonia. Bueno, ahí vivió Ejido de Colonia, sí, pero pará. Pitamilio de joven vivió ahí. No se llama, yo ya de paso le Vamos paso, a decir para el nombre. le paso el chivo, no me importa, la coruñesa o algo así. La nueva barcelonesa. La nueva barcelonesa, No, le erraba. por ahí de España era. Me erraba de región. Una panadería muy grande, muy importante. Muy en la zona. grande, sí, muy grande. Los sábados que veo que va mucha gente y hace sus pedidos también como de sándwiches para fiestas y la mar en coche. Sí, Esa panadería hace poco compró la casa de al lado, que era incluso ¿Casa de lado por Ejido o por Colonia? por Ejido, que era exactamente donde tenía Pitamilio su estudio de mucho tiempo. Ejido 1392. Pará. ¿Y cómo Pitamilio, este hombre nacido en una casa más bien pobre, con un papá zapatero, aunque ya con una propiedad, ¿no es cierto? Yo creo que capaz que fue cuando... ¿Por qué no se dedica a seguir siendo zapatero o algún otro oficio? ¿Por qué
¿Por qué entiende que pasa a la universidad? ¿Qué podríamos estar hablando de esos rasgos, de lo que podríamos llamar las primeras señales del Uruguay ballista, integrador, de posibilitar el ascenso social en base al estudio? Sí, sin duda, sí. Pitamilio y su hermano menor se recibieron. Juan Pedro, se llamaba el hermano menor de Pitamilio, era ingeniero y Pitamilio era arquitecto. Claro. Sí, la familia probablemente cuando llegó fue ayudada por otros Pitamilios que estaban en una buena posición económica en Uruguay. No encontré Pitamilios en Argentina, pero sí Pitamilios en Uruguay. Y había unos Pitamilios que vivían en Río Negro. Todos de la Liguria, digamos. Sí, todos vienen de la Liguria. Inclusive encontré por internet que hay una calle, una avenida Pitamilio en la Liguria, en Italia. Y muchos apellidos Pitamilio en Italia. Inclusive en estos portales que podés alquilar y quedarte en una casa. Hay gente Pitamilio que ofrece sus servicios de hospedaje en el norte de Italia. Mira. Y había Pitamilios bien posesionados seguramente acá en Río Negro. ¿Sus padres de cuándo? ¿Esos italianos cuándo es que llegaron? Llegaron un poco antes. Llegaron en la década de 1870 aproximadamente. Fue cuando se ubicaron. Y bueno, sí, sus comienzos fueron humildes, pero una vez que Pitamilio, hijo, logra como que recibirse enseguida, como que remodela la casa de sus padres en esa esquina de Mercedes y Colonia y ayuda a sus hermanos. Colabora con sus hermanos y les compra casas y se las construye él. Si recorren la ciudad es muy interesante porque si, por ejemplo, Millán y Américo Vespucio pueden encontrar una famosa construcción de él, tipo un edificio de apartamentos. Si hiciéramos un paseo Pitamilio por Montevideo. Hay varios lugares para recorrer, sí. Por ejemplo. Tienen que ir a esa esquina de Américo Vespucio y Millán, cerca de Millán y Boulevard Artigas, muy cerquita. Sí. Tienen que descubrir un edificio de Pitamilio ahí, que es el clásico estilo sobre Américo Vespucio. Américo Vespucio, esquina Millán, sí. Bueno, habrá que donde hay una farmacia. Habrá que descubrirlo. Habrá que descubrirlo. Quiso ser una guiñada histórica como Américo Vespucio. Habrá que descubrirlo. Claro, sí. Bueno, es un edificio con forma de castillito, que era como que era su estilo. Pero ¿es una vivienda eso? Una vivienda de apartamentos, que él la construyó, son unos cuantos apartamentos, y le generaba renta. Eso ya es más viejo, es por el año de la década del 40. En el año 43 fue inaugurado. En el año 46, por ejemplo, más cerca del centro de Montevideo, en Emilio Frugoni y Guayabos, pueden encontrar el edificio San Felipe y Santiago, que es bien de su estilo. Bueno, claro, el que está haciendo Emilio Frugoni y Guayao, el que está haciendo cruz con la Universidad de la República. Sí, con la Biblioteca Nacional, sí, con el IABA. Una esquina muy particular. No, pero cruz con la universidad, frente al IABA y frente a la iglesia adventista, bueno, pero es una iglesia anglicana, protestante. Una iglesia protestante. Ajá. Sí, una esquina muy particular. Claro, con una arquitectura maravilloso edificio. Una esquina con una arquitectura muy especial para todas sus esquinas, ¿no? Claro, sí. En esa época la arquitectura seguía el paradigma, digamos, modernista. Eran edificios cuadrados, solamente funcionales. Él no estaba en contra de eso, pero le ponía una impronta personal expresionista, casi siempre apuntando a la forma de castillo, forma medieval. Ajá. ¿Y por dónde hay que encontrar ese sesgo? En un momento en que la arquitectura no decía nada, los edificios que construía Pitamilio gritaban. Era como se expresaban por todos sus costados. También en el castillo de Trouville, que se basa mucho en la forma del ladrillo. Estamos hablando de la Rambla. Bueno, se entra por los dos lados, ¿no? Se entra por los dos lados. Sí, él fue comprando, digamos, primero compró la parte que da a Antonio Vidal, a Francisco Antonio Vidal, la calle de atrás, y después compró los padrones desde la parte de adelante y se unificaron una vez que él falleció. Pero es una arquitectura en base al ladrillo que es muy similar a varios castillos que hay en el norte de Alemania, por Bremen, Hamburgo, o típicos de la escuela de Ámsterdam, que a partir del ladrillo generar volumen y formas y claros oscuros. Bueno, de hecho con escaleras que no conducen a ningún sitio, aparentemente, ¿no? Bueno, aparentemente sí. Vos sabés que en realidad eso forma parte de otros mitos, ¿no? A ver. Porque en realidad, bueno, sí, hay una famosa escalera que si tú vas está rota, pero claro, esa escalera figura en varios planos, completa, en la década de los 70.
probablemente cuando se construyó el edificio de al lado, el edificio San Marino, donde se rompió otro edificio de apartamentos construido por Pitamilo, que quedaba al costado del castillo de Trouville. ¿En qué año se construyó ese edificio? 81, 82 se derrumbó y se inauguró en el 86. Las vibraciones de esa demolición rompieron la escalera. No es que la escalera no conduzca a ningún lado, sencillamente se rompió. Está lleno de Pero porque yo recuerdo, ya hace de esto mucho tiempo, sí, de haber hecho un paseo guiado por el castillo, no sé si en algún día el patrimonio, vaya a saber qué, y me acuerdo que había como una referencia a estas escaleras, casi como un rasgo esotérico. Bueno, sí, no, cuidado. Por algo este libro se llama El verdadero Pitamilo. Yo les planteo referencias históricas en base a planos y esa escalera estuvo completa luego de fallecido Pitamilo. Realmente, puede ser que se haya utilizado eso después para alimentar ese otro costado. Yo creo, ¿no? que hay mucha leyenda. Claro. Y me parece que hay que ubicar la figura de Pitamilo. Está lleno de ideas. Y además esas las puertas que no conducen a ningún lado, la escalera que no conducía a ningún lado, no, conducía a la propiedad del costado, que era de Pitamilo. Claro, algo que él mismo había hecho. Él mismo construido. Bueno, pero pará, vos decís, y está muy bien, porque además es un poco un sello, uno de los sellos de tu obra, de meterse con las leyendas y de poner encima de ellas datos que a veces lo que terminan haciendo es alimentar aún más la leyenda, ¿no? Claro, porque a mi juicio, digamos, si le pones un poco de frialdad, de razonamiento, así, a fondo, capaz que le puedes buscar una vuelta por el esoterismo que puede ser más interesante, porque, claro, la alquimia en realidad está presente en su castillo de Montevideo y está presente en su castillo de Maldonado. Yo qué sé, hay un mercurio, hay figuras alquímicas. Retrocedamos un casillero. ¿De qué hablamos? ¿Qué queremos decir cuando decimos alquimia? ¿Qué queremos decir cuando decimos que alguien es alquimista? Claro, porque, bueno, supuestamente de Pitamilo se supone que, no sé, que tenía un laboratorio, por ejemplo. Un laboratorio experimentado. En realidad, el primer trabajo que tuvo Pitamilo en el año 1909, trabajaba en un laboratorio, sí. Trabajaba en el laboratorio de ensayos y materiales de la Facultad de Matemáticas y Ramas Anexas que quedaba en el puerto. Sí, o sea, él trabajó con un laboratorio, pero un laboratorio de primer nivel, un laboratorio científico, era un científico, una persona muy inteligente. Él experimentaba con la materia, pero de forma científica. Perdón mi ignorancia, pero ¿por qué un arquitecto trabajaba en un laboratorio? Ensayos y materiales. Claro, los materiales con los claros. Sí, con los cuales vas a construir. Sí. Actualmente hay en claro. Sí, hay toda una cátedra. No, es que yo ya mi cabeza estaba formateada para el lado de la alquimia, entonces quería encontrar el vaso comunicante. Retrocediendo y desordenando aún más esta ya desordenada charla. Bueno, Piria sí fue alquimista, ¿no? ¿O no? ¿O también eso forma parte de la leyenda? Y bueno, en realidad... ¿Existen los alquimistas? ¿Hay alguien que lo sea? Filosóficamente, que lo haya sido. Todos somos filosóficamente alquimistas. O sea, en el sentido que filosófico en la alquimia, todos queremos mejorar internamente y pasar de un interior, oscuro a la luz interior. Filosóficamente, ¿cuántas personas hacen terapia, hacen gimnasia, estudian idioma? Filosóficamente somos todos alquimistas. Realizamos prácticas alquimistas probablemente sin saber que lo hacemos, ¿no? Ahora, que tanto Piria como Pitamilo practicaran la alquimia, es como pensar hoy en día que, no sé, que fueran terraplanistas. O sea, porque la alquimia en el principio del siglo XX está totalmente perimida. O sea, la alquimia buscaba la transmutación de los metales, pero claro, transformar el plomo en oro. Estaba clarísimo en el siglo XX que el plomo tiene 81 protones en el núcleo y para pasarlo a oro tenés que sacarle 3 protones. Y para sacarle 3 protones a un núcleo en un laboratorio medieval jamás lo vas a lograr eso. Tenés que tener un reactor nuclear y pegarle a ese núcleo para que se vayan esos 3 protones. Te das una energía salada. En un laboratorio medieval los experimentos alquímicos nunca se iban a lograr. Y es raro que gente tan inteligente como Piri y Pitamilo no se dieran cuenta de eso. Bueno, pero estamos hablando que ellos no son de la época medieval. No, claro, ellos vivieron el siglo XX, un siglo en donde justamente se logró transformar el plomo en oro, pero se hizo en un reactor, no se hizo en un laboratorio. Claro, opa, en el fondo de casa, ¿qué está haciendo papá? No. En el fondo de casa lo que puedes hacer es mover electrones, nada más. Y es raro que gente tan inteligente, con tanto poder económico como tenían ellos,
Piria en especial estaba rodeado de técnicos de primera línea. Pero voy a esto, señalaba, Claro, me parece en forma oportuna, acerca de los mitos y de las leyendas que bueno, alimentan las historias, y además muchas de las historias a nivel de mito urbano permanecen justamente enriquecidas por esas leyendas, ¿no? Yo creo que si le ponemos pienso a las leyendas, capaz que pueden ser más interesantes, porque yo, en mi opinión, me llama mucho la atención en las construcciones de Piria la cantidad de rosas que hay. Déjame ir a eso, pero antes, hay algo en Pitamilio, en su trayectoria, hay algo en Piria y en su trayectoria que se ve que resulta propicio para alimentar ese mito y esa leyenda, que Sí. otros no lo han tenido, porque por algo sobre ellos se dicen algunas cosas y no sobre todos. En la década de los 90 fue cuando nació el vínculo de Piria con la alquimia y ya que estamos, el de Pitamilio con la alquimia. Fue en la década de los 90, yo no sé bien, no quiero hacer O afirmaciones. sea, un pero vínculo hubo. un vínculo periodístico, un vínculo de marketing, Ok. de tratar de favorecer el turismo. ¿Y quién podría favorecerse con eso? Bueno, yo qué sé, no sé, el que pasa yo que se lo ponga, pero sí, me parece que Cuando hablas de los 90 Vende. te referís a estos 90. Estos ¿no? 90, O sea, vende. 30 años atrás. vende. Ir a un lugar que se supone que a lo mejor que la energía... que no sé Claro, qué. sí. Pero yo creo que ese discurso es demasiado sencillo pensar que eran alquimistas. No, hay que ponerle más pienso. Porque algo Vos es. decís que la riqueza está en otros lados, que la tiene, pero está en otros lados. Hay que buscarle más el pienso. Por ejemplo. Porque pasa que Pitamilio, por ejemplo, la clave es que más que una vida de alquimista, tratar de explicar todos los misterios de Pitamilio a través de la alquimia, me parece que, claro, que la gran clave de Pitamilio es que probablemente, claro, haya sido homosexual, haya tenido una vida homosexual. Un empleado del banco hipotecario contó, y está documentado, que bueno, que había un gerente del banco hipotecario que era novio de Pitamilio. Claro, No es sorpresa pensar que Pitamilio fuera homosexual. claro. Entonces, claro, una persona homosexual en la década del 50, imagínate, no ahora, católico como Pitamilio, le tiene que haber generado algunos conflictos y probablemente exclusión, como pasa. Claro, pero ¿por qué Y en los que 50 y no antes? O no antes, sí, por situar una fecha. No, porque él es de fines del siglo XIX. Sí, en realidad. Bueno, incluso hay una duda acerca de su nacimiento, ¿no? Bueno, sí, porque en realidad Pitamilio nació en 1887, pero en su pasaporte, en su cédula, aparece como nacido el 29 de diciembre de 1888. Un año Aparece después. repetido. Yo creo que a él le gustaba el número 1888. Varias simbologías de sus castillos pasan por el 8, no tanto por la alquimia, por el 8, por números concretos, o inclusive tenía su propio esoterismo que hay que darse cuenta. Él creaba su propio esoterismo. Ajá. Bien, volviendo a Piria, él además tuvo una actuación en la órbita política pública, ¿no? Fue ministro, ¿no es cierto? Sí, Pitamilio, concretamente en el año 15 fue edil por el Partido Colorado y fue diputado por el Partido Colorado. En el año 17, en la reforma que hubo de la primera Constitución, y después fue diputado nuevamente por el Partido Colorado en el año 18 y tenemos en el libro, en las transcripciones de varias participaciones de él en el Palacio Legislativo, que es interesante porque ahí lo puedes ver a Pitamilio hablando espontáneamente. Eran intervenciones muy brillantes y luego, bueno, una vez que asume Baltasar Brum como presidente en el año 19, en marzo del año 19, el 5 de marzo del año 19, asume concretamente Pitamilio como ministro de Obras Públicas, representando a la rama del Partido Colorado que sería la rama vierista. Unos años antes, Feliciano Viera había sido presidente por el Partido Colorado y representaba un ala del Partido Colorado, que estaba dividida en tres. Probablemente posteriormente fue dividida en cuatro, pero en ese momento, en el año 20, estaba dividida en tres. Estaban los ballistas, que era el ala más progresista del Partido Colorado, Sí. los vieristas más al centro, y los riveristas del Partido Colorado más a la derecha, liderados por un tal Pedro Manini Ríos, que casualmente es el abuelo Claro. de Guido. Claro, sí, esa trazabilidad histórica está... Y bueno, sí, lo que se dio en el año 20 con la llegada al poder de Baltasar Brum fue la llegada de los vieristas, que frenaron mucho las grandes reformas de los ballistas.
el Alto de Viera. El Alto de Viera famoso es como un alto de los propios colorados a las reformas que venía haciendo Valle. El alto en el sentido del freno, ¿no? En el freno. Uh-huh. Que bueno, quizás probablemente sea parecido a lo que estamos viendo ahora. Ajá. Y a propósito de, bueno, y como ministro. Como ministro fue brillante. ¿Hay sellos? ¿Hay...? Bueno, como todo ministro acá en este país, sí hay sellos, sí, van a haber muchos documentos, críticas, hizo mucha obra y proyectó mucho más. Él proyectaba como ministro para el año 1925 inaugurar decenas de obras en Uruguay que ayudaran a dinamizar la economía. Ese proyecto lamentablemente no le salió. Fue rechazado, pero además tuvo un problema Pitamilio como ministro. En el año 21 y le descubrieron, digamos, una serie de sobrecostos en unas viviendas para gente humilde que estaba construyendo en la zona del puerto, y según mis cálculos fueron sobrecostos por $2,5 millones actuales. Ah. Y Pitamilio tuvo que renunciar en enero del año 22 en forma muy deshonrosa, muy criticado por el diario El Día, muy criticado por los propios colorados. Claro, pero la corriente vallista. Así que él de la función pública se va por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Sí, eso fue un gran fracaso, porque era una figura brillante que venía creciendo con una fuerza terrible. Muy probablemente Pitamilio hubiera sido presidente de la República, aunque esa es una gran pregunta que yo le hago a la audiencia. Sí. ¿Algún día vamos a tener en Uruguay un referente de la comunidad LGTB presidente del Uruguay? Bueno, algún día no lo sé. Lo que sí te puedo asegurar que el comienzo del siglo pasado, más allá de los esfuerzos subrayados de Valle, parece como que no. Parece como que no, sí. Bueno, eso fue un gran que incluso fracaso. Existía el mito de que un presidente de la República tenía que estar casado. Casado. ¿Te acordás? Como claro, masón, casado. Pero con una especie de norma, sí. Que justamente en realidad no está escrito. No está escrito, pero sí, yo lo escuché de parte de tiene que estar casado. Sí, por parte de mi familia. Por algo se casó Valle, por ejemplo, antes. Pues, con Mercedes Minafra. De Jorge, con Mercedes. De Jorge, sí. Yo lo escuché. Bueno, sí. Como leyendas urbanas. Sí, esas leyendas que se van construyendo, ¿no? Claro, como que el Uruguay, digamos, siempre fue muy hipertradicionalista, y Pitamilio chocó de punta. No quiero enredarme mucho en la pregunta que hiciste, pero tampoco le quiero sacar la pata del lazo. Esa pregunta me parece que aplica para Uruguay y en realidad aplica aún para la humanidad. Para la humanidad, sin duda. Sí. No es una pregunta que solo Uruguay esté dispuesto a responderse. Yo creo que es una pregunta previa que Uruguay tiene que responderse con relación a ese asunto en el que tenemos subrayado retraso. No quiero irme del libro, pero ya que vos levantás el centro... Tiene que, Uruguay, ¿alguna vez va a ser gobernado por una mujer? Que es una cosa sin como duda, que... Sí, antes que eso, ¿no? Sí. No porque haya una carrera en esa dirección, pero me da la sensación que el mundo, el mundo occidental del cual formamos parte, por lo menos, ya eso lo tiene recontra superado, ¿no? Uh-huh. Mujeres gobernando países, o por lo menos disputando el gobierno con chance verdadera de acceder. Y me parece que Uruguay, curiosamente tan avanzado en tantos planos históricamente, bueno, ya que hablábamos de Valle. Sí, porque bueno. Eso es como, ahí está el famoso techo de cristal, pero el cristal ese tiene un grosor que ni te digo, ¿no? Sí, sin duda, sí. Bueno, hay que decirlo, en este contexto hay una intendenta de la ciudad más importante de Uruguay, ¿verdad? Y hay dos intendentas mujeres en Uruguay. Ahí va, de la Valleja también, ¿no? Bueno, claro, Pitamilio chocaba de punta contra ese Uruguay tradicionalista. Él, digamos, la segunda intendenta era de La Valleja, ahora es de San José. De San José, perdón, sí, de San José. Acaban de cambiar las autoridades. Sí. Claro, para hacer una idea, digamos, algo que rescata en la memoria, digamos, los pobladores de Pueblo Las Flores, que queda justamente en el kilómetro 88. Bueno, ¿dónde está el castillo? ¿No? Está el castillo de Maldonado. Es que Pitamilio se paseaba en carro, guiado o conducido por 1 o 2 morenos muy altos. Ajá. Con una capa roja y con un sombrero media galera en algunos casos. Él no le importaba nada el que dirán. No le importaba en absoluto. Imagínate hoy en día hacer algo así. Pero ¿y si hoy día te llama la atención? Imagínate en aquella época.
O bueno, sus famosos paseos por la Rambla con sombrero de media galera Pero y eso capa alimenta roja. también el mito del Lo que hacía a hablábamos más propósito. Y temprano, con 2 ¿no? perros Doberman pasaría a pasear y como que... ¿Dónde vivía él? ¿Dónde dormía? ¿Cuál era su domicilio? Bueno, sí, el chalet que él compra, él vivía por el centro, como les decía. En el año 20, él compra los terrenos y construye un chalet por Francisco Antonio Vidal, allá en Truville. Y él es su vivienda particular. Una vez que fallece su madre, sus hermanos viven a vivir con él. Esa aparece en sus documentos, por ejemplo, su pasaporte figura como su dirección particular. Tenía también por la zona de Colón un lugar así, una chacra, lo que es hoy en día la parte de atrás de la vivienda de Diarte Borda, la parte de lo que es el Complejo América, tenía una chacra de 50 hectáreas contra el arroyo Pantanoso. Y bueno, la familia iba de veraneo por ahí, pero también tenía, bueno, en el año 50 él compra, digamos, los terrenos como para construir el castillo en Maldonado, que en realidad el castillo de Maldonado es interesante para estudiarlo de forma esotérica, porque fue construido ad hoc para el esoterismo. No era su vivienda de veraneo el castillo de Maldonado, era un lugar esotérico donde... Pero pará, recién me dijiste que era medio raro sostener que era un hombre vinculado a los esoterismo. No, yo creo que a la alquimia, el vínculo con la alquimia, con la alquimia, sí. A una práctica real de la alquimia, ¿no? En realidad la vivienda de veraneo que tenía Pitamiglio en Las Flores quedaba más arriba del cerro, en un chalet llamado El Cerro, que quedaba más arriba en ese lugar, y era un lujo, según personas que lo visitaron y me contaron, era un lujo brutal. Y era un lugar que tenía, al igual que tiene el castillo en Maldonado, un poco más abajo, habitaciones con mirillas. Como que da para pensar razonablemente una práctica tipo voyeur por parte de Pitamiglio, donde Montevideo, por ejemplo, en su testamento aparecen, digamos, juegos de vajillas para más de 100 personas, o una remodelación de la cocina enorme cuando él vivía prácticamente solo en el castillo de Montevideo. ¿Qué explicación? Probablemente, como mucha gente sugiere, digamos, en base también a que hay 3 baños cerca de su cuarto, en forma, demasiados baños cerca, razonablemente Pitamiglio había fiestas. Yo no le llamaría orgías, pero había fiestas seguramente en sus construcciones. Fiestas ahí va de carácter, digamos, desbordadas, con no sé. componentes sexuales, o fiestas de un hombre de sociedad, de poder, de la cosa pública que... Él pertenecía a la clase media alta, digamos. La clase media alta siempre dio fiestas. Hay un tono igual en él que parece salirse de esa media... de la media colorada, de impronta ballista, ¿no? Es decir, hay una cosa de como ausencia de cierta discreción, por decirlo. Depende de la época del tiempo, ¿no? Mientras él fue, digamos, una figura pública, en la década del 10, en la década del 20, él era uno. Perfil más bajo. Una vez que viene la Segunda Guerra Mundial, de la década del 40 para adelante, cuando fallecen sus padres y ya empiezan a fallecer algunas de sus hermanas, es ahí que sus construcciones empiezan a tener un vuelo esotérico, y es ahí donde se ubican, digamos, las supuestas fiestas, y es ahí donde él empieza como que a alejarse. ¿Nunca se casó? Nunca se casó, pero es raro porque él en el año 50 figura yendo al Carnaval de Río, y él cuando ingresa, digamos, a Brasil, dice que es soltero. Cuando vuelve al Uruguay, se registra como casado. Que como cuando vas a Las Vegas, que te casas. Algo así. No sé qué. ¿Hijos no tuvo? No, pero tuvo muchos ahijados. Era católico y tiene registros de muchos. Era padrino, tiene muchos ahijados. ¿Quién heredó los bienes, las propiedades? Él cuando es el último en fallecer en su familia. Solo un hermano tuvo un hijo, él tuvo un sobrino. Como que no hubo descendencia. Entonces Pitamiglio hereda muchas propiedades de sus hermanos y o bien las lega a asociaciones filantrópicas, o a sus propios empleados. Algo quedó y lo cobró una prima de segunda línea, llamada Carmen Pitamiglio de Palumbo. Pero no se quedó con mucho. ¿Era masón?
por lo que he averiguado, su ingreso en la masonería fue negado por su condición de homosexual. Que... Eso es parte de la leyenda, bueno, pero porque... deberíamos preguntárselo a Fernando Amado. ¿Es algo que permanece que o quizás puede... superado por el tiempo? Me refiero a... Por lo que he averiguado parece que es cierto eso. Que todavía es... Aparentemente, sí, a él le negaron la... Entonces, claro, viendo la personalidad de Pitamiglio, es razonable pensar, sí, así que no me dejas pertenecer a un grupo esotérico. Todo el grupo esotérico lo voy a formar yo. Con mi propio esoterismo, con mi propia simbología, va a ser mucho más interesante, al punto de que los masones hoy en día les seducen muchísimo sus castillos y tratan de buscar la explicación. Bueno, que de hecho... ahora, porque justamente estaba repasando algo, la masonería femenina se instala en el Castillo Pitamiglio. Esta es una información de hace 5 años atrás de diario El País. Sí, bueno, sí. La Asociación de Promotores Privados de la Construcción fue, una vez que fallece Pitamiglio, él lega el castillo de Trouville a unos empleados que él tenía. Una vez que esos empleados fallecen, según mandato de su propio testamento, se lega para la Intendencia de Montevideo el usufructo, la propiedad del castillo. Uh-huh. Entonces, la Intendencia lo primero que hace es legar, cederle el uso a la Asociación de Promotores Privados del Uruguay. En el año 2015 se desvincula y ahí aparece la figura de la gran logia femenina del Uruguay, sí, haciéndose cargo de las actividades del castillo en Trouville. Desde no hay muchas fotografías de él, ¿no? No hay muchas fotografías de él. No. ¿no? La fotografía de la tapa es en base a una deducción de una fotografía que pude encontrar en la inauguración del edificio que él construyó al lado. Conseguí una fotografía, por ejemplo, de su pasaporte, o una fotografía de un diario. ¿Y eso qué explicación puede tener? Porque, vamos, por supuesto, antes las personas no se sacaban tantas fotos como ahora. Pero ahora sí, personas contemporáneas a él era amante de la fotografía. Él tenía 2 cámaras Kodak muy buenas. Eso aparece en su testamento. Pero tomar fotografías. Y él tomó fotografías, porque hay un libro del año 17 que aparece un montón de fotografías de Europa, justamente de cuestiones raras, de monumentos de Europa. Sé que en la década del 10 él como se vio fascinado por todos esos símbolos y esas fotografías las tiene que haber tomado él, son de sus viajes. Pero sin embargo, como él seguramente no le gustaba que lo fotografiaran. Hay personas que viste que él tenía acceso a la fotografía, pero no le gustaba mucho que lo fotografiaran, o por lo menos no derivaron, no hay muchas fotografías disponibles. Y desde la perspectiva estrictamente técnica, en su condición de arquitecto, ¿qué valor tiene su obra? ¿Dónde está? Lamentablemente yo no lo vi muy valorado, digamos. Yo revisé profundamente la revista de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay y casi ni lo mencionan. Lo mencionan solamente en la lista de arquitectos recibidos con posibilidad de ser contratados. Su obra no fue considerada. Bueno, la arquitectura iba por otro lado en ese momento. Hace poco fue noticia Cantegril, sí, la heladería de la calle 21 de septiembre. Él en el año 41, en concreto, en el año 26, le construye una casona para su hermano Luis Pío, en lo que es 21 de septiembre y Williman. Posteriormente, en la década del 40, esa construcción derivó en una heladería confitería llamada Cantegril, uh-huh, que hace unos años estuvo a punto de ser demolida para construir un gran edificio. Bueno, de hecho, las protestas de la gente hicieron que se conserve la fachada. Algo de la fachada. Se hace el edificio con una especie de carcasa de la antigua construcción. Se va a llamar Alquimia ese edificio. Sí, no lo sabía. Y justamente alimentando el mito, ¿no? Alimentando el mito. Y bueno, y he escuchado comentarios muy disímiles acerca de si la solución es adecuada o pertinente. O pertinente. Sí, lamentablemente también hace unos años, más por el centro, por la calle de Canelones, lo que era el edificio, la casona de Adolfo Yo. Él, una vez que se desvincula de la política, empieza a trabajar como profesional en la empresa de construcción Adolfo Yo, Sociedad Anónima, que se encargó, por ejemplo, por situar algo, de la construcción de la Intendencia de Montevideo o de las tribunas Colombes y Amsterdam en el Estadio Centenario. Ajá. Él terminó siendo directivo de esa empresa y socio, y el primer vínculo fue como arquitecto con la construcción de la casa de Adolfo Yo por el centro, una casa descomunal enorme, que lamentablemente fue demolida. Fue demolida hace 2 años nada más.
Esa fue una pérdida cultural que sufrió la ciudad, demolida para hacer un edificio también. Ujú. De todas formas, quedan muchas cosas para que conozcan. Si van a la zona del castillo de Trouville, antes de entrar al castillo, revisen la zona, que está lleno de casitas que fueron ideadas por él. Se van a dar cuenta, esta forma de casa con forma de castillo, esta es de Pitamiglio. O bueno, por ejemplo, si van al Saibar y Buenos Aires, él construyó ahí una fábrica de caramelos. Media Luna, muy famosa en la década en la año 15. Alzaibar es la que desemboca en la Plaza Zavala, ¿no? Ahí va. Ujú. Alzaibar y Buenos Aires tienen que descubrir una construcción de Pitamiglio ahí. O también Por Alzaibar. Por Alzaibar. Casi en la esquina de Buenos Casi Aires. Buenos Aires, sí. ¿Entre Buenos Aires y la Rambla o entre Buenos Aires y la de arriba? Entre Buenos Aires y la de arriba. Ajá. Buenos Aires y la de arriba. Voy a ir. O por 8 de octubre, enfrente del Hospital Militar, una famosa casona donde vivió Juana Fernández Morales de Ibarburú. Bueno, Juana claro, Ibarburú. la casa de Juana, ¿qué pasa? La casa de Juana de Ibarburú es donde falleció Juana, pero los últimos años de su vida vivió Juana ahí. Sí. Esa construcción es de Pitamiglio. Ah, Y el arquitecto que ideó esa fue una construcción a pedido ¿Sabes algo? Si se de Carlos conocieron, Peña. si se trataron. Porque Pitamiglio No que sé. fue en el 60 largos, ¿no? Es interesante porque lo que sé que Pitamiglio tuvo mucho vínculo con María Eugenia Vaz Ferreira, que era vinculada a la poesía. Sí, claro, Era poeta. Hermana del filósofo. Probablemente Pitamiglio haya estado vinculado con Bueno, Juana Ibarburú, pero no. muere en el 78. Y bueno, Pitamiglio Y muere en el Pitamiglio muere 66. 10 años antes, ahí va, 12 años antes. Es probable, es muy probable, pero no puedo vincularlos. No tengo documentos para probarlo, pero capaz, muy racionalmente sí. Pero dije 78 y creo que 79. Mirá. Puede ser, sí. Por ahí. Para 79 me suena, liceo. 79 me suena más, sí. Me suena del 79, porque creo que ya estaba en segundo liceo. Juana Juana. Juana Fernández Morales de Ibarburú. Mira, ya de paso digo, si en Uruguay alguien escribe Juana en Ya está. Google, ¿a quién te presenta primero? Mirá qué ¿A quién te interesante. presenta primero? Te pregunto. Qué divina. ¿A quién te lo estoy preguntando? Y Juana de Ibarburú, imagino. No, señor, Juana Viale. Juana bien. Mira, Juana. ¡Ay, Dios mío! La segunda es Juana de Ibarburú. Bueno, la tercera es Juana de Arco. Y la cuarta, Juana Tinelli. ¡Ay, Dios mío! En Uruguay, Juana Viale le gana a Juana de Ibarburú. Dios mío. Está en televisión, creo, ¿no? Todos los días. Bueno, A pero ver, es murió, interesante. Para que ya te digo. El 15 de julio de 1979. 79. Bueno, esa casona enfrente al hospital policial, que sería 8 de octubre y Moreno, es interesante que vean las rejas que tiene esa figura. Yo realmente consulté, digamos, a gente que sabe mucho de esoterismo y me dice que sí, que esas rejas a ellos les dice mucho. Y fue construida en el año 15. Son y siempre con un pescado, siempre hay un símbolo católico. Pero me dijiste del pescado, me dijiste de las rosas, ¿no? Las rosas, sin saber nada de esoterismo, es interesante cómo las construcciones de Périda están llenas de rosas. Detalle que no aparece en las construcciones de Pitamiglio. O sea, basta que vayan y visiten el Palacio de Justicia de Montevideo. Yo los desafío a ver cuántas rosas cuentan. Hay gente que dice que hay más de 1000 rosas. Hay rosas hasta en el ascensor. Yo creo que la simbología, digamos... ¿Qué posible explicación hay? Y en base a lo que escribió Piria en lo que sería el libro El socialismo triunfante, me parece que hay muchos guiños de una filosofía esotérica muy en boga en Francia, muy en boga y muy inteligente en el momento donde vivía Piria, que es la filosofía de Rosa Cruz. En mi opinión, digamos, si no nos dejamos llevar por lo primero que nos dicen, si le ponemos un poco de pienso... La filosofía de Rosa Cruz me parece que a Piria lo sedujo y mucho. Pero estamos hablando de Piria, no de Pitamiglio. Ahí está. Sin duda que la filosofía Rosa Cruz, de fondo, al igual que la masonería y al igual que varias ramas esotéricas más, de fondo, ¿qué es? Alquimia. Filosóficamente alquimia. En el sentido de superarse. En el sentido de superarse, claro. Y en el fondo, la alquimia mueve todo. Yo que sé, el libro más importante para Rosa Cruces era Las bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, donde justamente aparece la figura de la obra alquímica, pero en el trabajo en la obra entre un hombre y una mujer generando un hijo. Bueno, Eduardo, gracias otra vez, gracias por la visita, gracias por El verdadero Pitamiglio, así se llama este libro, que acaba de ser editado por Fin de Siglo, bueno, y que está en... Está en todas las librerías, te pueden Exacto, contar, si pueden, exacto. pregúntenlo, Muy bien. pregunten por él, que
Qué bueno que van a encontrar, digamos, un Pitamilio, pero intenta hacer una biografía de Pitamilio lo más completa posible, con todo lo que se pudo encontrar en este año tan especial, toda la información que se pudo recabar en este año. Un segundo y medio, te doy medio segundo más. Hablas de la firma también de Pitamilio, ¿no? Aparece muchas firmas, sí, la firma me parece que expresa mucho la... Hay un análisis caligráfico también hecho por una argentina, sí. Hay un análisis grafológico que interpreta la personalidad de Pitamilio y aparecen muchas firmas a lo largo de... La firma de Pitamilio es muy excéntrica, como era él. Una firma muy excéntrica, sí. Muy particular. A mí me resultó extraño esa firma, desde afuera, no, de recontra afuera. La encontré una firma muy moderna. Quiero decir, puede ser, sí. me dio la sensación de que seguramente, como firmaba Pitamilio, en su época había pocas personas que firmaban sí, así. Sin me duda. Parece que antes había un poquito más la vueltita, claro. La letra más cursiva, digamos, ¿no? Sí, y esto es cursiva, pero con un trazo un poquito más... Todo lo de él es a su estilo. Él tenía 5 autos americanos y por lo que estuve estudiando hay un Ford que él tenía que estaba tuneado. Él era así, era todo a su manera. Bueno, un tanto extravagante. Un tanto extravagante. ¿No? Una persona extravagante que sin duda que chocó contra su época y vivió la vida a su manera. Nunca salió del closet Pitamilio porque siempre estuvo de afuera del closet. Siempre estuvo afuera y se mostró siempre tal cual era. Y bueno, me parece que nos dejó un acertijo enorme. Hoy día podría, si se hubiera enamorado de alguien de su mismo sexo, se hubiera podido casar, hoy en día hubiera sido muy distinto. Hubieran hecho una fiesta, habría salido por televisión la hubiera fiesta. Hubiera sido muy diferente. Hubiera llegado un terrible auto, claro. Lo hubiera hecho en la fiesta en una de sus construcciones. ¿No? Seguro, sí, a todo vapor. Lo digo para los enamorados del pasado. Claro, sí. ¿Verdad? Sí. Y ahora, sin esconderse. El hombre hubiese... Estoy jugando, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, yo creo que va por ahí la cosa, sí. Para entenderlo, claro, él tenía que gritar, como mucha gente, para disfrutar de su forma del amor. Sí, sin duda. Bueno, Eduardo, gracias por el tiempo otra vez, felicitaciones por el libro y nos reencontramos más temprano que tarde. La pregunta que te hago cada vez que publicas un libro, ¿y ahora cuál estás preparando? Bueno, vamos a ver, con algo les voy a sorprender. El Uruguay es un país muy joven, pero lleno de historias muy, muy interesantes. ¿Sí? O sea que estás preparando algo. Sí, ver con qué lo sorprendo. El año que viene a sorprender con otra cosa. No me querés decir nada. El esoterismo de Pitamilio es muy llamativo. A mí me gustaría capaz que indagar más a fondo y dar unas explicaciones más esotéricas más a fondo, que aparecen algunas en este libro, pero me parece que dan para profundizar. Este libro pretende ser un libro biográfico, pero el esoterismo que hay en las construcciones de Pitamilio va más allá de la alquimia. Tienen símbolos rosacruces, masónicos, heráldicos, cabalísticos. O sea, las construcciones de Pitamilio es muy esotérico. Hay de todo. Es un viaje. Bien. No es solo alquimia. Parece que es un acertijo gigantesco que nos dejó que cualquiera tiene el desafío para descifrar. Eduardo Cuitiño, el verdadero Pitamilio, nos ayudaron a poner la mañana en camino.